Acompaña ahora desde una fuente en Los Ángeles el clamor de preparación para la peregrinación hacia la fuente de Gedeón en la Tierra Santa. Que su vida y la vida de toda su familia sea bendecida en el nombre de Jesús. Aquí estamos en una fuente e a partir de hoje estaremos todos os dias realizando a oração desde uma fuente em preparação a nossa ida à la Terra Santa em la fuente de Gideon. Foi um lugar como este que hubo uma prueba. Deus probou a homens que a princípio eram homens valentes, pero quando probados, foram reprobados porque se entregaram ao medo, se entregaram à la dúvida, se entregaram à la timidez, se entregaram à covardia. E estas reações ante a prueba são reações de pessoas que são infieles a Deus. Em la fuente de Gideon, pastores, hubo la separação entre los fieles e los infieles. Porque quando uno, como nós outros hablamos hace um rato, tem uma relação de fidelidade hacia Deus, uno recebe a disposição de Ele para enfrentar lo que seja. Porque há a segurança e há a certeza de que a palavra de Deus se vai cumprir. Por exemplo, humanamente hablando, era impossível que solo com 300 homens Gideon pudera vencer a seus inimigos, que eram mais de 135 mil homens. Pero aí está a confiança em Deus. Pero como uno pode confiar em quem não conhece? Aí está a diferença. Quando nós outros conhecemos, nós outros confiamos. Quando não há conhecimento, quando uno não conhece uma outra persona, uno não tem a confiança. É como, por exemplo, quando estamos manejando el auto. Quando conhecemos o caminho, quando conhecemos a ruta, nós outros manejamos com segurança, com confiança. O mesmo passa quando nós outros permitimos que alguém entre em nossa casa. Nós outros não entregamos as chaves de nossa casa a um desconhecido. Pero como você estava falando também, há um detalhe importante. Para manejar com segurança, até no mundo natural, nós outros temos que obedecer a um limite de velocidade, temos que obedecer a las leyes e regras impostas. E quando se trata da palavra de Deus ou do próprio Deus, de conhecer o pastor Israel, não é distinto. A base principal é a obediência onde uno é provado. E você sabe, pastor Jean, para uno manejar, uno tem que passar pela prueba. Não é você chega ao carro e empieza a manejar. Não, uno tem que ser aprovado. E isto é o mesmo que passa em la fé. Uno tem que ser aprovado. E quem hace esta aprovação é Deus, conforme a nossa fé, conforme a nossa entrega e como você falou, senhor obispo, nossa confiança. Porque como Deus vai poder dar uma vitória a alguém se a pessoa não confia? Ela diz que crê, mas uma coisa é crer e outra coisa é confiar também. Então, nossa fé vai acompanhada de confiança, de obediência, de fidelidade, de atitude, de entrega, e não como as pessoas pensam através de uma religião que é só pedir-lhe a Deus e Deus já vai vir ao encontro. Não é assim. Todo tem uma preparação, um propósito, todo se resume a uma classe de confiança e de entrega, senhor obispo. Uno tem que estar determinado para poder vencer. E sempre haverá uma prueba. Antes da vitória, sempre haverá uma prueba. E foi na fuente de Gideon que houve esta prueba. E de aí, os 300 foram separados. É a separação que Deus hace entre os fieles e os infieles. E neste mês de junho estaremos
ao final do mês, yendo a esta fuente, levando aquele que representa nossa obediência e nossa fé, para que haja a manifestação da glória de Deus, da grandeza de Deus. Você vai acompanhar um testemunho de uma pessoa que isso, prueba com Deus, foi probada e aprobada. Veamos. Mi nombre es Carlos Fuentes. Antes de ser fiel diezmista a Dios, yo pasaba por una situación en la cual no me rendía el dinero. E inclusive yo trabajaba con muchas personas. Yo veía que los proyectos que yo hacía con ellos fluían para ellos, pero cuando los hacía personalmente para mí, no daban. Por alguna razón se estancaban o tenían algún problema en el camino. Lo que más me incomodaba o me molestaba era tener una profesión, tener un matrimonio en el cual hasta mi esposa, ya graduada con una maestría en una de las mejores universidades aquí de Estados Unidos, tampoco ahí estábamos progresando mucho. Ese diploma estaba ahí, pero el dinero no rendía, ni los frutos de todo lo que estábamos haciendo. Aparte de todo lo que estábamos pasando, había muchas inseguridades, muchos miedos, a causa de que emprendíamos algo, o yo emprendía algo y veía que iba mal. Empecé a ser un poco más negligente y a pensar doble las veces que quería hacer algo. Entonces eso fue causando en mí un miedo o una expectativa equivocada de que todo iba a salir mal, de que para qué lo hacía, porque si iba a fallar, ya había fallado antes. Y entonces pues ya empecé a flaquear. Además de eso, deudas que no paraban, las facturas de todo lo que se debía, porque uno va cosechando en el camino, va cosechando los biles, va cosechando los pagos, ya sea del carro, ya sea de las tarjetas o préstamos personales, todo se va acumulando. Y si uno no va produciendo, entonces crea como una bomba, ¿no? que va hasta a punto de explotar, y eso causa que uno también se sienta frustrado. Y lo peor de todo, que después de todos esos proyectos, de todo ese trabajo, del sacrificio que hacía uno, no disfrutábamos de mucho, porque cuando ya era hora de pensar en uno mismo, el dinero ya se había ido, ya sea en deudas, ya sea en otras cosas. No veía uno el dinero que rendía para uno por tan siquiera poder disfrutar un poco de lo que trabajó. Y estando aquí en la Iglesia Universal, yo escuché que siéndole fiel a Dios, mi vida iba a cambiar, y yo creí en eso. E inclusive me acuerdo que hubo un verso que una vez el pastor mencionó, que decía: pruébenme en esto y yo les abriré las ventanas de los cielos hasta que entren bendiciones, hasta que sobreabunden. Y yo creí en eso. Entonces yo empecé a ser fiel diezmista y a hacer la prueba con Dios, y allí la vida cambió. Y entendiendo esto, entonces yo decidí hacer una prueba con Dios para que hubiera una separación entre yo y aquellos que no le eran fiel a Él. Y dije: Dios, si tú existes, entonces tú vas a hacer la diferencia entre aquellos que te sirven y aquellos que no te sirven. Y así fue. En consecuencia en eso, entonces empezó la economía a subir, mis trabajos empezaron a fluir más, con mi esposa también, vinieron oportunidades en otros sectores que realmente yo no me esperaba trabajar en ellos. E inclusive los inversionistas con los que yo estaba acostumbrado a trabajar, ahora ellos vienen a mí a pedir consejo, ellos vienen a mí a decirme: oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la otra? Porque lo primero que Dios cuando tú eres fiel a Él es sabiduría, y Él empieza a darte a ti ideas, y con esas ideas tú vas caminando y caminando, y de repente no te das cuenta cuando ya las personas de afuera están viendo que tú has caminado, y miras hacia atrás y dices: wow, he caminado bastante. Y así es como funciona Dios. Cuando tú eres fiel a Él, Él empieza a darte ideas y mucha sabiduría. Inclusive en este momento que muchos están en pandemia, decían: oh, bienes y raíces cae o va a caer o eso. A mí no me ha afectado en la pandemia, al contrario, en la pandemia es donde más trabajo he tenido, porque cuando uno le es fiel a Dios, Dios no se olvida de esa fidelidad, no se olvida de los que le sirven. Entonces Él va
trabajando contigo para que tú vayas influyendo en una área diferente, aunque es la misma área de trabajo, pero te va dando esas ideas, esa sabiduría. Vas a trabajar de esta manera, vas a trabajar de otra manera, y hasta hoy en día a mí no me afecta eso. Al contrario, todo lo que le venga con que yo sea fiel a Dios, yo sé que voy a vencer. A causa de la separación que Dios hizo en mi vida, al separarme de aquellos que no son fieles con los que son fieles, Él me ha dado el acceso a tener carros, el acceso a tener casa, el acceso a tener facilidades de comprar lo que yo quiera, cuando yo quiera y en el momento que yo quiera. No tengo por decir, si quiero comer algo, no lo pienso dos veces. Digo, mi esposa, vamos, no estimamos que va a valer caro, que no va a valer caro. Entonces esa es una gran cosa que de repente uno toma por la ligera, pero es Dios el que le da a uno esa facilidad, es Dios el que le da a uno esa bendición hasta que sobreabunde. Hoy puedo decir que puedo disfrutar de mi vida, de mi familia, de mi salud, gracias a que Dios sigue siendo esa separación en mi vida, gracias a que Él sigue bendiciéndome cada día más, y la promesa que yo he hecho a Él es que nunca más yo dejaré de serle fiel en los diezmos. Es momento de clamar para provocar una separación entre los fieles e infieles. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, Dios mío, delante de tu presencia, junto con todas y cada una de estas personas que se encuentran atravesando, Señor, por miedos, por situaciones, mi Dios, de dolor, de tristeza, de angustia, personas que ya no aguantan, mi Dios, esta situación de sufrimiento. Dios mío, en el nombre de Jesús, tú eres Dios y capaz de ir al encuentro, Señor, de la necesidad de todas y cada una de ellas, donde quiera que se encuentren, mi Dios. Entonces manifiesta tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, porque unidos aquí usamos esta autoridad que hay en tu nombre, Señor, contra ese espíritu de miedo, contra ese espíritu de angustia, ese espíritu de enfermedades, de maldiciones, de tristeza, de depresión, de pensamiento de muerte, espíritu inmundo. Yo te ordeno ahora en el nombre del Señor Jesús, sal de la mente, sal de la vida, sal de la vida de estas personas ahora en el nombre de Jesús. Tú que has provocado tanta desgracia, tanto sufrimiento, tantas enfermedades, cáncer, diabetes, leucemia, tú que estás provocando esas separaciones, divisiones entre los familiares, en el matrimonio, sal de esta familia ahora, sal de esta vida ahora, en el nombre del Señor Jesús. Dios mío, que en este momento tu poder se manifieste en la vida de todas y cada una de ellas, ahí donde ellas se encuentran. Y que tu Santo Espíritu, Señor, penetre en la vida, en el alma, en el corazón, para que en ella nazca esa certeza, esa confianza, esa paz que solo tú nos puedes dar. Señor Jesús, entregamos a todas y cada una de esas personas, a estos futuros fieles, a estos fieles que ya están en tus manos, mi Dios, siendo preparados para esta separación. Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado, exaltado a través de todo eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Y que nuestra ida a la fuente de Gideón, mi Padre, pueda provocar la misma transformación, el mismo cambio que hubo naquele tempo, donde tu nombre foi glorificado, tu nombre foi exaltado, ó Deus. Separa, mi Padre, separa en el medio de tu iglesia, separa en el medio de la gente que nos acompanha, aqueles que irão com nós outros, primeiro a la fuente e depois al valle de Gideón, para tomar possessão de tus maravilhas. É o que nós outros atamos aqui na terra e cremos que tu estás atando en el cielo. En el nombre del Senhor Jesús. Amém e amém.